Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les había mencionado, lo que ya hoy tenemos que ver es lo que corresponde a el concepto de derivada. Ya es el segundo tema, por así decirlo, amplio del curso. Entonces, vamos a ir viendo de dónde es que sale un poquito la noción de esa de derivada, ¿verdad? Entonces, la derivada nace de una necesidad justamente de encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. O sea, usted tiene cualquier función por ahí, como esta que está aquí en azul. Y bueno, si usted tuviera un punto del dominio, usted diría, bueno, qué genial encontrar la pendiente de esa, de la recta tangente a esa, ¿cómo se llama? Esa función en el punto que usted quiera, ¿verdad? Ese es uno de los problemas ahí que estuvieron agobiando a Newton y a Leibniz en, hace muchos años, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo piensan ustedes que podrían calcular la derivada? Bueno, perdón, la pendiente de esa recta que está ahí. ¿Qué saben ustedes sobre la pendiente de una recta? ¿Cómo se calcula? Con y2 menos y1 entre x2 en menos x1, que es la fórmula. Es una formulita muy sencilla, ¿verdad? Como mencioné el compañero. La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero ¿qué problema? Tenemos ¿cuántos puntos para encontrar la pendiente? Solamente tenemos una coordenada, ¿no? Solo una coordenada. Entonces, ¿qué otra cosa podría pensar usted que podría funcionarle? Podría quizás tomar otro punto por aquí, ¿verdad? Y decir, bueno, esta es X. Si esta es X, bueno, esta coordenada tiene un punto, una coordenada Y. ¿Cómo sería la coordenada? F de X, ¿cierto? Pero lo que sucede es que cuando usted calcula la pendiente de esta recta que pasa por estos puntos, no es exactamente la pendiente de la recta, perdón, la recta tangente, ¿verdad? Es una recta secante. Sin embargo, se parece mucho, ¿cierto? ¿O mentira? Vamos a ver. La rectita esta se parece un poquito a este de aquí. ¿Qué pasa si yo acerco un poquito más el valor de este puntito, si lo voy acercando cada vez más a este que está aquí? ¿Qué pasaría? Estaría generando parecido a un límite, ¿no? Un Eso, acercamiento. eso mismo. En medida que usted arrime este puntito aquí en la curva, lo que pasaría es que la recta secante que usted calcularía ahí se va ajustando cada vez más, ¿verdad? Es el detalle. Entonces, por ahí usted va intuyendo que esa derivada es en el fondo un límite donde va a tomar este valor y lo va a acercar tanto como quiera a quién, Hace, a C justamente. Ese es el detalle. Esa es la derivada. Usted calcula la pendiente con dos puntos, ¿verdad? Sin embargo, uno de esos puntos usted lo tiene que ir aproximando cada vez más al valor C que usted quería, ¿verdad? ¿Y qué es esa noción de aproximar o de acercarse a? La noción de acercarse a o de irse aproximando es la del límite que hemos conocido o que hemos visto desde el inicio del curso. Entonces ahí la tienen, ¿verdad? Por aquí vamos a sacar la definición. Bueno, algunas conceptillos importantes antes de comenzar con eso. Tangentes, ¿verdad? Si una curva se, cuidado con esto, ¿verdad? Una curva es diferente a una función. Una curva puede ser una elipse, puede ser un círculo también. Entonces tengan cuidado. Usted puede calcular rectas tangentes a curvas, o sea, al círculo, a una elipse, a una parábola, o una parábola que es de este tipo, así. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Nada más tener el detalle de que esa curva tiene una ecuación que la describe, que es y igual a f de x. Bueno, ya veremos después ahí en cálculo 2 cómo calcular todo eso. Bueno, y si uno quisiera encontrar la recta tangente a esa curvita C en el punto P de A, la imagen de A, entonces lo que debemos hacer es considerar un puntito cercano, como estábamos haciendo aquí. Un puntito cercano, x, f de x.
¿verdad? Como lo hicimos aquí. Donde el valor de X no puede ser A. ¿Por qué no puede ser A? Por la misma intuición del límite, ¿verdad? Usted puede tomar un valor de X cercano al C que usted necesita, pero no exactamente igual. Y bueno, calculamos la pendiente como ya sabemos. Y2, recuerde que es la imagen de X2 y Y1, la imagen de X1. Regálame un momentito. Me disculpan, amanecí un poco pegado, espero que no sea COVID. Y bueno, luego una vez que usted tiene la pendiente, ¿verdad? Con la forma que usted ya conoce, ¿verdad? Vamos a ponerla por aquí. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Hacer que QAP a lo largo de la curvita, haciendo que X tienda al valor que usted ya andado buscando, como hicimos anteriormente. Entonces, si M de Q, o la pendiente de la recta secante, tiende a un número M, entonces se dice que la recta tangente T, o se define la recta tangente T como la recta que pasa por P con pendiente M. Entonces, el límite, en este caso, que nos va a dar cuando cuando usted lo calcula, va a ser la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Cuando usted hace el límite. A medida que usted arrima todo esto y llega a calcular el límite, va a darnos la pendiente de la recta tangente. Cuidado, no es la recta como tal, es solo la pendiente. Entonces, por aquí tenemos otra vez lo que está pasando ahí con la recta tangente. Y la definición, ¿verdad? A la curva y igual a f de x, el punto p como f de a. Entonces, la pendiente de esa recta tangente es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, es súper importante la definición de derivada, se la aprenden. Es un límite particular, el límite de una pendiente, como lo pueden ver ahí. Vean, perdón, este sería y2, este sería y1, este x2 y este x1. Entonces, pendiente de la recta tangente. Ah, bueno, es un límite. ¿Cómo se calcula el límite? El límite de la pendiente. Entonces, ahí lo tienen. Sí, obviamente, siempre que el límite exista, vamos a poder calcular esa pendiente de la recta tangente. Entonces, bien, si usted quisiera la pendiente de la recta tangente T aquí, pues lo que tiene que hacer es, como ya les mencioné, tomar una recta secante y agarrar este punto y moverlo cada vez más hacia el valor A. En medida que usted vaya arrimando, le va apareciendo una recta con pendiente que se ajusta cada vez más a la que usted quiere. Eso es. ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien cómo es que se hace para, digamos, aproximarla cada vez más, digamos, o sea, qué valores tiene que tomar para que la Ok. pendiente, Se vaya ajustando cada vez más. exacto. Lo que tiene que hacer usted es, bueno, primero que todo, ubicar el valor de a donde quiere que usted tenga su recta tangente. Por ejemplo, ahí. Lo que debe de hacer es tomar valores cercanos a la derecha y a la izquierda, puesto que es un límite. ¿Ve? Por eso tomamos una X aquí. Ve que esta X tiene su respectiva coordenada Y, por aquí. Sin embargo, la recta que me genera es una secante que se parece un poquito a la que yo quiero, nada más. ¿Ve? Entonces, si usted toma valores de X más cercanos, ve lo que pasa, como aquí. Aquí tenemos un valor de X y nos dio una recta secante que no se parece en nada a lo que quiero. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tomo valores de X que se van acercando más el valor A que está por aquí? Ve lo que pasa. Este X está un poco más cercano al valor A. Sin embargo, nos genera una secante que se parece más. ¿Lo nota o no? Sí, sí, ya lo entendí. Okay, Es que X. no entendía muy bien cómo era que funcionaba. Sí, es comenzar a tomar valores, perdón, más y más cercanos a, voy a hacer la noción del límite. Este X me genera a mí esta secante. Este X ahora me generaría a mí otra recta secante que se parece muchísimo más a la que yo quería. ¿Ves? Entonces, cuando usted hace el límite de esa pendiente, ya va a obtener la pendiente de esta recta que es tangente aquí. ¿Más preguntitas?
Profe, una pregunta. ¿Para qué sirve sacar entonces la pendiente de una función que no es rectilínea? La pendiente de una función que no es. O sea, si no es rectilínea, entonces Sí, es una curva. Ok, ¿para qué sirve? sí, ¿Quieres por saber eso, pero estamos... aplicaciones? Ok, para lo que sirve la derivada es para poder encontrar puntos máximos y mínimos y un montón de aplicaciones que ya usted va a encontrar después. Porque vea qué bonito. ¿Qué pasa si usted quisiera la pendiente de la recta tangente, pero teniendo en cuenta que esa pendiente me dé cero? Si la pendiente me da cero es porque es constante, ¿verdad? La función o la recta tangente, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería un lugar donde esa recta tangente tiene pendiente cero en esta función? ¿Dónde? Piénselo. ¿Dónde una recta tangente podría tener pendiente cero? En la De- cúspide. Aquí, justamente. Entonces, vea el potencial de la derivada. Con solo pensar en eso, ya usted encontró una forma de encontrar máximos y mínimos de una forma sencillísima. ¿Lo vio? Esa es una de las ¿verdad? utilidades de la derivada. Solamente una, ¿verdad? Ya ustedes verán las aplicaciones que tienen que ver con tasas relacionadas, que es como, em, bueno, puede ser un tanque que se va vaciando agua. Usted puede conocer la cantidad de volumen de agua que puede quedar al tiempo. O sea, son aplicaciones muy potentes de la derivada. Entonces, con solo esta sencilla ya podemos calcular dónde están los máximos y mínimos. Simplemente haciendo el planteamiento, ¿cuánto debería darme la derivada en ese caso para que obtener un máximo o un mínimo? ¿Cuánto debería darme la derivada? Recuerden, la derivada es la pendiente de la recta tangente, la curva, en un punto dado. 0. Tiene que darle cero. Entonces ya usted sabe, hay un spoiler de la derivada, que cuando se calcula la derivada y le iguala a cero, ya encuentra el punto X donde se encuentra un máximo o un mínimo. Listo, más consultitas. Ya vamos a ver todas las aplicaciones. Quizás esta clase de hoy les parezca un poco compleja, pero la otra semana cuando ya veamos las formas de calcular las derivadas de forma sencilla, ¿verdad? Con reglas de cálculo, se les va a hacer muy, muy sencillo. Hoy es difícil por el hecho de que estamos tratando de hacer una conexión entre el concepto de la derivada y el límite, ¿verdad? Entonces hay que estar trabajando mucho con límites. Bien, derivada puntual. Vamos a ver qué es eso. Se define una función, ¿verdad? Y A en su dominio. Esto es un intervalito que va a hacer que todo funcione bonito, ¿verdad? Va a ser un subconjunto del dominio de f. Entonces, la derivada de una función en punto x igual a A se denota con la notación de Newton, así, f' de A. ¿Ves que tienen como un apóstrofe? Como una comilla, así, f' de A. Entonces, si aparece una prima aquí, antes de entre A y y la F, entonces quiere decir que estamos ante la derivada. Es como para abreviar y saber a qué nos estamos refiriendo. Muy bien, eso es justamente la derivada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas expresiones de aquí y esta que acabamos de ver son exactamente las mismas. Solo que tiene un detalle. A esta expresión de aquí se le aplica un cambio de variable. Nada más. ¿Cuál sería el cambio de variable? H igual a X menos A. Entonces, una de dos. Ustedes pueden calcular la derivada con esta forma sin el cambio de variable, que es la pendiente, literalmente la pendiente que hemos conocido del colegio, ¿verdad? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. O pueden utilizar la otra forma, que algunas veces simplifica las cosas, otras más bien las empeora, pero bueno, es cuestión de práctica y darse cuenta cómo utilizarla, ¿verdad? La otra, con el cambio de variable, pues me quedaría f de a más h menos f de a entre h. Pregunta, jóvenes, si ustedes
está calculando el límite aquí, el límite con respecto de quién, de cuál variable. ¿Cuál variable va a ser la que la que estamos resolviendo este límite? X. X, pero si estuviéramos con el cambio de variable, ¿con cuál? Ah, ¿Con cuál? no, no es con A, es esa. Ve que aquí el límite Con es H. con X y aquí es con H. Entonces, si usted está trabajando con el cambio de variable, no se le tiene que olvidar que usted está resolviendo el límite respecto de H. Todo lo que quede con X, ya veremos, ¿verdad? Profe, y H que, o sea, ¿a qué se, digamos, se referiría en este caso? Porque, o sea, entiendo que hay un cambio de variable, pero no entiendo para qué. Para que simplifique un poco las cosas. Digamos, ve que aquí usted va a tener que trabajar con X menos A, arriba solamente con H. Entonces, ya veremos después que cuando usted hace límites de esta forma, para poder usted simplificar este X menos A que me genera el cero en el denominador, tiene que utilizar ya sea suma de cubos o diferencia de cuadrados, todo un montón de formulitas, ¿verdad? Pero cuando usted hace que el límite sea con H, ¿verdad? Y que tienda a cero, vea que aquí viene un H. ¿Cómo consigo yo un H de aquí arriba? Casi que siempre con factor común. ¿Ven? Ese es el detalle. A la hora de simplificar al final. ¿Entendieron por qué? Aquí hay un X menos A. ¿Cómo simplifico el X menos A? Bueno, por aquí arriba tiene que haber algo factorizado de la forma X menos A por algo. Y puede ser un polinomio grande. O puede ser algo que sea suma de cubos o resta de cubos o diferencia de cuadrados. Aquí simplemente tiene que factorizarse por factor común un H y se va a simplificar y ya resolveríamos el límite. ¿Ven? Por eso es que a veces funciona mucho mejor. Digamos que sí entendí, pero tendría que verlo en un ejemplo muy concreto como para decir, ok, ahí. Ajá, como Porque ahorita, quiera. digamos, tengo la noción, pero muy, muy alejada, digamos. Sí. Porque, Ve o sea, me que, estoy imaginando tal vez un ejemplo, ok, y ahorita pero vamos a no hacerlo sé. y de hecho vamos a resolverlo de las dos formas. Con el límite sin el cambio de variable y con el límite con el cambio de variable, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tenga. Bueno, siempre que alguno de los límites exista, ¿verdad? Importantísimo, para que la derivada exista, el límite tiene que existir, puesto que la derivada en como lo estamos construyendo, es un límite, ¿verdad? Entonces, si la derivada no, perdón, si el límite no existe, la derivada tampoco, ¿verdad? Bueno, si existiese el límite, vamos a decir que es derivable en x igual a a. Simple y sencillamente. Ok, existe otra notación que es la de Leibniz, que bueno, era como el contrincante de Newton en sus épocas. Entonces, mientras que esta es la notación de Newton, con las primas y los apóstrofes ahí extraños, la de Leibniz es la de diferenciales. Esto quiere decir la derivada de f respecto de x, ¿sí? Entonces, la derivada de f respecto de x. Eso es un operador. ¿Cuándo se les ocurre utilizar esto como una fracción? ¿Sí? Un operador. No es una fracción. Y bueno, si f' lo estamos evaluando en a, dice Leibniz que cuando usted calcule la derivada de la función respecto de x, tiene que evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Haciendo esta notación de aquí, poniendo esta línea vertical y diciendo que x es igual a a. O sea, todos los valores de x van a ser sustituidos al final por a. Nada más. Nada más sepan diferenciarlo, ¿verdad? Notación de Newton y esta es de Leibniz. Vamos a ver, pregunta en el chat. Un operador es como, por ejemplo, cuando usted agarra y ¿qué le digo? Es como si fuera una función, imagínenlo. ¿Qué pasa? Como si fuera una composición, por así decirlo. Imagínese que usted quiere hacer f composición g de x. F es igual a, se me ocurre, logaritmo natural de x. Y g, digamos que es 2x.
Entonces, ¿qué pasa cuando usted hace logaritmo? Bueno, f de composición g, le va a quedar logaritmo de 2x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si usted agarra más bien el operador de f de x, pero f de x es igual a, no sé, arcotangente? Como es un operador, va a hacer esto. Arcotangente de x. Es algo que usted le aplica a la función. ¿Ven? No es una fracción, es algo que usted aplica a la función, nada más. ¿Le queda claro, Brandon? Ok. Sí, un operador, algo que le aplicas a la función, nada más. Bueno, continuando. Ahora sí, vamos a ver cómo hacer eso, cómo calcular la derivada. Bueno, de hecho, ¿qué quiere decir esto? A ver, dígame. Determine la f' de 5. Eso, f' de 5, pero ¿qué quiere decir eso? F' de 5. Como ¿La derivada en dónde? ¿En x igual a justamente en quién? 5. En 5, justamente. Eso es lo que quiere decir. Usted va a calcular la derivada de la función justamente en 5. Es puntual. Es puntual porque usted agarra un valor de x y lo sustituye. Bueno, ya la otra semana usted va a ser capaz de calcular la derivada a puro ojo. La derivada de esto es 10x, a puro ojo. Y si evaluamos 50, es la derivada puntual. Simplemente a puro ojo, sin tener que hacer mucho cálculo. Y bueno, vamos a comenzar. Primero, entonces, lo vamos a hacer sin cambio de variable y otra con cambio de variable. Límite cuando x tiende a quién, entonces. Sin el cambio de variable. ¿Hacia dónde va el límite, entonces? 5, ¿no? Hacia 5. Y bueno, ¿qué quedaría? ¿Cuáles serían las expresiones que hay que poner? Vamos a recordar. Aquí tenemos esto. Sería f' de 5. Entonces nos quedaría, según lo que tenemos por ahí apuntado, vea que es el límite cuando x tiende a, o sea, a es 5. F de x, ¿quién es f de x? Bueno, escribámosla aquí mejor. Y ya hacemos las sustituciones. F de a, no, f de x. F de x menos f de a, x menos a. Ahora sí. El límite cuando x tiende a 5. F de x siempre traten de ponerlo todo entre paréntesis cuadrado para que no se les olvide quién es quién. Entonces, entre paréntesis cuadrado va f de x, o sea, la función completa. 5x cuadrado más 1. Esa es la función f de x. Hay que restarle f de 5. ¿Cuánto es f de 5? A ver. ¿Cuánto es f de 5? 126. Gracias. Entonces aquí lo ponemos entre paréntesis cuadrado para que no olvidemos que esa es la expresión. Luego x menos a, pero es x menos 5. Y ya tenemos el límite. Este límite está horrible. Vamos a ver. Límite. Y ahora sí. Tenemos el límite ahí tal cual. ¿Qué hacen? ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Qué saben ustedes de resolver límites? Como si no hubieran hecho. ¿Cuánto da límite? Evalúen. Hay que evaluar si da, o sea, si hay alguna indeterminación, el 0 entre 0 para ver si. Vamos a ver, revisemos. Recuerde, tiene que darle 0 entre 0. De otra forma, le pudo dar número entre 0, que eso es infinito. Ve que aquí se hace 0. Y el numerador, revise. 0, profe. 0 entre 0. Ok, es 0 entre 0, entonces tenemos indeterminación, la cual hay que ver cómo simplificamos. Entonces, vamos a quitar, ahora sí, vamos a comenzar a operar. Límite cuando x tiende a 5. Entonces, tendríamos 5x cuadrado más 1.
Bueno, más 1 menos 126 me quedaría menos 125 entre x menos 5. Sigue dándonos el 0 entre 0, no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Cómo haría yo para simplificar eso? ¿Cómo resuelvo el límite? Diferencia de Haciendo una cuadrados. diferencia de cuadrados. Ok, podría ser diferencia de cuadrados, pero de una vez, o podría ser algo más antes. Saca factor común en el numerador. Eso, saco factor común en el numerador. ¿Qué me quedaría de factor común? 5, ¿verdad? Me quedaría x cuadrado, perdón, menos 25. Y ahora sí, entre x menos 5, y ahora sí podría factorizar por qué método. Diferencia de cuadrados. Y ahora Diferencia de sí, por cuadrados. diferencia de cuadrados. Me quedaría 5 por x más 5, x menos 5, entre x menos 5. ¿Cuál genera problemas? X menos 5. X menos X menos 5. 5 se simplifica y ya quedó el límite bonitísimo. Ok, el límite de 5 por x más 5. Cuando ustedes evalúan, ¿qué les va a dar? 50. 50. Lo que les dije al inicio, que la derivada puntual era 50, puro ojo. Ya ustedes la otra semana van a darse cuenta de cómo hacer eso a puro ojo, con formulitas. Pues una Bien, pregunta. ajá. Aquel 26 de dónde salió. El 126 salió de f de Ah, a. sí. Ujú. Sí, pero, o sea, ¿cómo? Es calcule la imagen de a. Ya le digo. Voy a poner colores aquí para que se... Profe, yo tenía una duda, digamos, ¿Ah? como en este caso hay que poner todo el criterio de la función al puro principio, digamos, al aplicar la Ujú, fórmula, ujú. ahí no habría que ponerle paréntesis de nada, puesto que es una resta, ¿no? O sea, no afectaría si lo ponemos en la calculadora, digamos, en caso de que hay que evaluar el límite, no hay que ponerle paréntesis que usted colocó ahí, o No hay que ponerle los paréntesis cuadrados. Los cuadrados yo se los pongo para que ustedes no se enreden, ¿qué es qué? ¿Ve? Es como para... El problema está si hubiera varios paréntesis aquí metidos y si esto estuviera negativo, ¿verdad? Menos por menos más. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por eso les pongo los paréntesis cuadrados para que no se enreden. ok, Ok, listo. voy con el 126 que me preguntaron. Ve que el 126 nace de calcular la imagen de 5. ¿Quién es f? F es 5x cuadrado más 1. Entonces, si usted sustituye 5 en x, usted va a tener que esto es 5 por 25 más 1. 5 por 25, 125 más 1 es 126. Ahora sí. Sí, gracias. Karina, ¿le quedó claro? Ok. Ay, perdón. Ya. Ahí metí las patillas y me salí de la aplicación. Bueno, eso es sin el cambio de variable. Note que al final vea el costo-beneficio, ¿verdad? Entonces usted sustituye esto por aquí, simplifica un poquitito, hace factor común y luego hace diferencia de cuadrados. ¿Lo vieron? Para poder simplificar el término conflictivo. Vamos a ver qué pasa si usted hace la definición de derivada, pero con el cambio de variable. Cuando h tiende a 0, ¿verdad? Ahora el límite es respecto de h. Vamos a ver. Pero por aquí, límite cuando h tiende a 0, f de a más h menos f de a entre h. F de a más h menos f de a entre h. Bien, si usted hace la sustitución respectiva, le quedaría límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es f de a más h? Vea que el valor de a, ¿quién es? ¿Quién es a? ¿Quién es a? 5. 5. Entonces, usted va a calcular la imagen de 5 más h.
Ese es el único detallito que puede generarnos problemas a nosotros. 5 y el valor de X fue sustituido ahora por 5 más H. Cuadrado más 1. Ve, por eso les digo, usen paréntesis cuadrado para que no se enreden. Menos la f de a. ¿Quién es f de a? Bueno, ya hemos visto que f de a era 126. Ya lo hemos calculado. Este es el único detalle que hay que tener en cuenta. Que este f de a más h puede complicarse un poquito nada más. Pero bueno, que se complica un poquito hace que al final sea más sencillo de calcular. Este sin el cambio de variable es sencillo al inicio, pero al final puede ser complicado de resolver. ¿Ven? Jair. Profe, ¿puedo volver a repetir cómo formulo eso? Es que verdaderamente no entendí. A ver, por aquí. Vamos a calcular f de a, perdón, de 5 más h, perdón. Es simplemente calcular imágenes, gente. Vamos a ver, ¿quién es f? F es esto. Entonces, el valor de x fue sustituido por 5 más h, nada más. Entonces, vea que la función es 5x cuadrado más 1, ¿verdad? Esa es la función, 5x cuadrado más 1. Pero el valor de x, ¿por quién se cambió? Por 5 más h. Y ya está. ¿Lo viste? Sí, sí, ya mejor. Y ahora sí. El Sí. 126 sí le quedó claro. Sí, sí, el Ok. 126, sí. Ok, está bien. ¿Más preguntas? ¿Todos claro? Parece que sí. Entonces, bueno, vean el costo y el beneficio de usar una u otra fórmula. Cambio de variable implica trabajar con esto que puede ser un poco tedioso de resolver al inicio, pero hace que todo sea sencillo después. No usar el cambio de variable hace que sea muy sencillo al inicio, pero al final puede ser algo complejo de resolver. En el fondo es prácticamente lo mismo, pero bueno, ya veremos en qué cambia. Continuamos con esto. Límite cuando h tiende a 0. Bien, ¿qué pasa si usted evalúa h en 0? Vamos a ver si nos da indeterminación o si nos da un número entre 0. ¿Cuánto da el numerador si h es 0? Menos Cero. 5. Perdón, no les escuché. ¿Cuánto Bueno, da? yo creo que da menos 125. Vamos a ver, vea que h es 0. Entonces, me quedaría 5 cuadrados. 5 cuadrados, 25 por 5, 125 más 1, 126. 126 menos 126 le dio 0. Ya, gracias, perdón. Ujú. Entonces sí, nos va a generar 0 entre 0. Bien, no importa, no pasa nada. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasa con esto? Fórmula notable. Entonces sería 5 por 25 más 10h más h cuadrado más 1 menos 126 todo entre h. ¿Les queda claro? ¿Dónde salió eso? Fórmula notable. Bueno, entonces continuamos. Límite cuando h tiende a 0 de 5 por 25, 125 más 50h más 5h cuadrado. Vean qué bonito, este 1 menos 126 me genera 125. Todo esto partido por h. Y vean qué bonito también, porque este 125 se va con este. Y ahora sí, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 50h más 5h cuadrado entre h. ¿Cómo resuelven el límite? El factor común y Es simplifica. el factor común, límite cuando h tiende a 0 de h, 50 más 5h entre h, se va a simplificar el h con el h,
Y esto va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 50 más 5h. ¿Cuánto hace el límite? 50. 50. Entonces, de una forma o de otra, da lo mismo, pero vean la diferencia. Cambio de variable puede ser difícil al principio, pero fácil al final. Sin cambio de variable puede ser fácil al inicio, pero algo complicado al final. Como quieran. Es cuestión de gustos, como quieran. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, continuamos. Derivada de un conjunto. Recuerde límites también. En un conjunto lo mismo. Sea un intervalo A, B, un subconjunto del dominio de la función. Se dice que f es derivable en el conjunto si para todo x en ese intervalo la derivada existe y es finita. Recuerde que sea finita es porque no nos da infinito. Recuerde, si la derivada de infinito no existe porque el límite no existe. Dado que las derivadas son límites, se pueden definir derivadas laterales. Súper importante. Como es un límite, podemos calcular derivadas laterales. Tratándose de límites laterales en cada caso. Bueno, derivadas laterales. Se define la derivada lateral derecha de f en a al límite, en caso de existir. Así se escribe. Para decir que esto es la derivada lateral derecha, es f', un subíndice, que es un positivo, en a. Si fuera negativa, lo mismo. F', un subíndice negativo, a. Entonces, gente, para que el límite exista, ¿qué debe satisfacerse? Que ambos lados sean iguales. Bueno, por izquierda o por derecha. Ajá. Y para que la derivada exista, ¿qué debe satisfacerse? Que el límite exista. Ajá. O sea, que las derivadas laterales den igual. ¿Sí? Entonces, vean qué bonito. Es lo mismo. Es como manipular un poquito la noción de límite aquí. Vea que como se está tomando la derivada lateral derecha, dice que h tiene que ser mayor que 0. Si h es mayor que 0 es porque es 0 por la derecha. Y si es derivada lateral izquierda es porque el h es menor a 0. Si el h es menor a 0 es derivada lateral por, bueno, h por h cuando tiende a 0 por la izquierda. Entonces, de forma análoga, tenemos las derivadas laterales para funciones, en ese caso sin cambio de variable. Continuando, tenemos lo que es la derivada de la función, nada más. La derivada de la función, o sea, la derivada tal cual de la función, como escribe su forma general, es en vez de sustituir el a, déjelo con el x, nada más. Se acabó. Muy sencillo, ¿verdad? La derivada de la función es no evalúe, solo deje el a como x y se acabó el asunto. Vea que el valor de a ya no aparece, solo que aparece el valor de x, que es una variable. Puede ser sustituido por cualquier valor de a. Bueno, vean qué bonito. Vamos a ver. Determine si la función definida por g de x y esta expresión de aquí es derivable en x igual a 0. ¿Qué harían para ver si eso es derivable? ¿Cómo hago para saber si eso es derivable? Sacar los límites laterales. Derivadas laterales. Que la derivada es un límite. Entonces sí, vamos a calcular f' por la derecha en x igual a 0. Y f' por la izquierda en x igual a 0. A ver qué nos da. F' por la derecha en x igual a 0 es el límite cuando x, perdón, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Con cambio de variable o sin cambio de variable? Voy a hacerlo con cambio de variable, nadie me dijo. Con cambio de variable, h tiende a 0 por la derecha, obviamente. F de 0 más h menos f de 0 entre h. La lateral izquierda va a quedar el límite, igual forma, h tiende a 0,
pero por la izquierda. De f de a más h, perdón, el valor de a de 0, 0 más h, menos f de 0 entre h. Perfecto. Ok, como estamos por la derecha de 0, ¿cómo se comporta f? Como x al cuadrado menos 1. Ok, perfecto. Entonces usted va a calcular la imagen de 0 más h en x cuadrado menos 1. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado menos 1. Pero el valor de x ahora es 0 más h. Entonces 0 más h cuadrado menos 1. Menos la imagen de 0. Pero 0 es el valor de x. Entonces, ve qué bonito. Menos 1 nos dio. Todo eso partido por h. Perfecto. Vamos a ir trabajando las dos al mismo tiempo. ¿Cómo quedaría esta? Si estamos tendiendo a 0 por la izquierda, ¿cómo se comporta la función? 2x menos 1. 2x menos 1. Entonces, hay que calcular la imagen de 0 más h en 2x menos 1. O sea que el valor de x fue sustituido por 0 más h. Menos 1. ¿Ok? Menos la imagen de 0. ¿La imagen de 0 quién es? Igualmente menos 1. Ok, menos 1. Recuerden, el 0 está incluido en este de aquí. Como está incluido aquí, usted tiene que calcular la imagen justamente con esta función. Entonces, 0 cuadrado, 0 menos 1. Todo entre h. Qué mal estoy de la garganta. Ya. Entonces, vamos a simplificar un poquito el de la izquierda. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Y me quedaría h cuadrado menos 1 más 1 entre h. ¿Sí lo vieron? Vea que esto es 0, se va a eliminar. H cuadrado es este. Este menos 1 es este. Y menos por menos me genera este más. Terminemos. Profe, Ujú. digamos, nosotros estamos intercambiando, ¿verdad? Como como, es que usted cambió de una vez las variables, ¿verdad? Entonces ya estamos de una vez con 0. Entonces, Ujú. f de 0, aunque, bueno, f de x, aunque usted ya lo cambió a f de 0, siempre ya va a ser la imagen, aunque no tengamos que poner otra vez como el 0 más h. Vamos a ver. ¿A dónde? ¿F de 0? ¿Este o te refieres a este, de la izquierda? Me refiero que es que los dos serían como otra vez como f, sería como f de x más h menos f de x, ¿verdad? Ok, eso en la derivada de la Entonces, función, ¿verdad? Aquí, sí. ajá. Solo que usted sustituye x como 0 de una vez. Ujú. Ujú. Pero después cuando ya uno hace menos f de 0 en el abajo, se vuelve ya la imagen, no tiene que quedarse como sustituido en 0. Se vuelve ya como la imagen, sustituido en 0. No te entiendo bien. Vea que aquí existe una variable, 0 más h. El 0 se va a quitar, obviamente, porque es 0. El h siempre se va a mantener. Esa es tu nueva variable, porque estamos resolviendo el límite con h. Vamos a ver, Ok. ¿te quedó claro? Es que no te entendí bien la consulta. No, profe, yo creo que ya me medio entendí. Creo que ya. Vea, volvamos otra vez a esto. F de 0 más h. ¿Qué es 0 más h? Bien, vea que el límite lo estamos haciendo 0 por la derecha. Si es 0 por la derecha es porque x es mayor que 0. O sea, f es esto. Eso sí le queda claro, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok, entonces, como usted está calculando la imagen de 0 más h, este valor que está aquí, vamos a ver, eso es la x. O sea, la x va a ser sustituida por 0 más h. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Si f era x cuadrado, perdón, menos 1, usted va a agarrar ese x y lo va a reemplazar por 0 más h. O sea, le va a quedar 0 más h al cuadrado menos 1, que es lo que tenemos por aquí. ¿Ahora te queda mejor? Sí. Mm. Ok, eso es.
Sin embargo, vea que el otro es la imagen de 0 nada más. Hay que tener mucho cuidado porque 0 está incluido aquí, no aquí arriba, solo aquí. Entonces usted calcula la imagen con esta función, pese a que esté resolviendo el límite por la izquierda de 0 aquí, no importa. ¿Quién es la imagen de 0? El mismo asunto, ¿verdad? Del colegio. F de 0, valor de x, el valor de x es 0, entonces 0 cuadrado menos 1. ¿Mejor ahora? Sí, profe, mejor. Ok, bien, continuemos. Y ahora sí, ve que usted resolvió esto. Esto es h cuadrado menos 1 más 1. Este menos 1 más 1 se va a cancelar y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h cuadrado entre h, que eso es, perdón, ¿cuánto da el límite? A ver, 0. límite da 0. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de h, que eso da 0. Para que sea derivable, ¿cuánto tiene que darnos el límite lateral, perdón, la derivada lateral izquierda? 0. Tiene que darnos 0, justamente. Detalle muy importante. Entonces, vamos ahí. Continuemos. Ya casi salimos. Deben un toquecito, nada más para terminar esto. Entonces, ¿qué haría? Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Este es 2h menos 1 más 1 entre h. Vea qué bonito. Menos por menos me genera el más. Esto es un h. 2 por h es 2h y el menos 1 se arrastra. Se van los menos 1 y el 1. Qué feo hago el límite. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 2h entre h. ¿Cuánto da el límite? Igualmente 0. Mm, Pero el 2 por 0. mm. No te da No, se 2. cancela, se cancela, se cancela, se cancela. Ajá, 2. ajá. Se cancela. Entonces, por lo tanto, la derivada lateral derecha en 0 es diferente de la derivada lateral izquierda en 0. Por lo tanto, no derivable en x igual a 0. Perfecto. Bien, vamos haciendo este para mientras se toman el descansillo. Vayan pensándolo por lo menos. ¿Cómo les va a quedar? Determinen si la siguiente función es derivable en x igual a 4. Vayan pensando y ya volvemos. Tómense hasta las 8:05. 8:05 volvemos. Bueno, este ejercicio dice determine si la función es derivable en x igual a 4. Utilice la definición de derivada. Ve que hasta el momento solo conocemos la definición, ¿verdad? Que es el límite, ¿verdad? Entonces, sería límite, bueno, derivada lateral derecha en x igual a 4. Entonces, en 4 tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 entre h. De igual forma, la derivada lateral izquierda en 4 tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 entre h. Vamos a ver, ¿alguien que me diga cuánto da esto? ¿Cuánto es f de 4 más h sabiendo que el 0 está por la derecha? X, bueno, 8 menos X Me menos hace 32. falta el cuadrado. Vamos a ver, ¿alguien me habló? ¿Quién fue la otra muchacha que habló? No escuché. Profe, perdón, es que no sé si le hace falta el cuadrado. El cuadrado. Vamos a ver el cuadrado. Vea que aquí solamente es 4 más h. Ni siquiera he tomado esta expresión. No, sí, pero del otro lado. Del otro lado, vamos a ver. El cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? No, la fórmula no lleva cuadrados en ningún momento. No sé, que se quedaría como 8 entre paréntesis
4 más h menos 32. Ok, así queda f de 4 más h. Ve que solamente es esta formulita la que estamos utilizando. Ve que en ningún momento f aquí pues es la función, ¿verdad? Escrita tal cual. No sabemos quién es el criterio todavía. Entonces todavía no podemos escribir el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado lo escribiremos una vez que ya hagamos el reemplazo de la x. Entonces por ahí me mencionaron que eso era 8 por 4 más h entre paréntesis menos 32. Si usted quiere pasar el curso, use paréntesis. Si no, se va a frustrar porque nada le sale. ¿Cuánto es f de 4? Vean que 4 está aquí. ¿Cuánto es la imagen de 4? 0, ¿verdad? 0. Ujú. Sería 4 por 8, 32 menos 32 es 0. Entonces, partido por h, para este caso, vamos para el otro. Es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, tender a 0 por la izquierda es porque el x es menor a 4. 4 más h. Entonces me quedaría x, pero x, ahora sí, vamos a usar el cuadrado porque el criterio tiene a alguien al cuadrado. 4 más h cuadrado. Creo que esto era lo que te referías. No sé, era una muchacha, no recuerdo. No vi quién era porque no puedo ver los nombres aquí. Sí, profe, yo pensé que se le iba a poner de una vez. Ah, sí, pudo haberlo hecho desde el puro inicio, pero pues posiblemente se me olvide si no recuerdo la formulita, ¿verdad? Entonces, como quiera, usted puede iniciar de una vez, si se acuerda bien de la fórmula. Menos f de 4, pero 4 ya vimos que está aquí. Hay que evaluarlo, ya vimos que la imagen de 4 es 0. Todo partido por h. Continuamos al lado izquierdo. ¿Cómo quedaría? Profe, disculpe, es que me salió una duda. Ah, Cuando es por la izquierda, no se evalúa el 0 con la de arriba, digamos, con x elevado a menos 16. sí, Eh, sí, x por la Digamos, izquierda. Ajá, está es bien. que usted acaba de decir que f de a es 0, pero lo evaluó con la de abajo, ¿no? O con la de arriba. O sea, f de a es 0. O sea, f de a. No, Bueno, mentira. es que, No, f de 4 es 0. bueno, sí, es que me parece una... Ay, Disculpe. sí, perdón, es que ocupo un item más grande. Ujú. No se preocupe. Entonces, digamos, F4 es 0, pero se evalúa Sí, solo con 8x menos 32. solo con ese. ¿Y por qué? Solo Por con eso, esta porque está desigualdad. igualado a 4. Ajá. Eso es mayor o igual. El igual está incluido ahí. Ah, bueno, entonces solo con ese. Si hubiera un igual arriba, Es que no bueno, no sé, podría. Bueno, no podría. no puede que se dé en los dos, ¿verdad? Solo o que esté aquí o que esté aquí. Si Ya, estuviera ya. arriba, ya ahí sí lo tienes que usar con el de arriba. A ver, gracias. Ujú, vamos a ver, Joel no apareció, ¿verdad? No se conectó, Joel. Joel, ¿qué apellidos? González, Joel André González. No. Bueno, continuamos. Esto es 4 por 8, 32 más 8h menos 32 entre h. Gente, si ustedes hacen todo bien, pueden ir notando que siempre se le van a cancelar números. Al otro lado, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de, bueno, 4 al cuadrado es 16, más 4 por 2 es 8h, más h cuadrado, menos 16. Si ustedes hacen todo correctamente, se le van a cancelar números entre h. Bien, vamos a ir resolviéndolo ya. Vamos a ver. Dígame cuánto les va dando. Al izquierdo. A puro ojo. Rápido. Duraron mucho. 8, profe. Gracias. Eso es 8h partido por h, que eso da como resultado 8. Si hacemos la simplificación. Para que sea derivable, ¿qué debe darnos el otro límite? 8. 8, perfecto. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 8h más h cuadrado entre h. Vea que si usted evalúa desde el puro inicio, pues le va a dar el 0 entre 0 también. Por aquí también un 0 entre 0. Entonces nada.
¿Cuánto da? ¿Cómo resolvemos eso? Rápido. Sale Factor como con- una H, se cancelan las H y quedaría 8. Gracias. H, 8 más H entre H. Y eso da para nosotros 8, puesto que nos queda 8H y H es 0. Entonces, 8, ¿es derivable o no? Es derivable en X igual a 4. Gracias. Derivable en... Entonces, por lo tanto, derivable en X igual a 4. Listo, ahí tenemos ese ejercicio. Vamos a ponerle aquí una línea azul para que no se pierdan. Ujú. Vamos a ver. Esto sí es interesante. Vamos a agregar una página ahí para hacerlo con calma. Este ejercicio dice, muestra que f es continua, pero no es derivable en x igual a menos 1. ¿Qué hacen? Primero continua. ¿Qué tienen que verificar para que sea continua? Vamos, memoria. Los Que límites tenga- laterales en la imagen. Límites laterales iguales a la imagen. Perfecto. ¿Quién es la imagen? Imagen de menos 1 es... ¿Quién? Ujú. Cero. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ve que está incluido acá, entonces usted puede evaluar aquí en este criterio. 1 entre menos 1, menos 1. Ya tenemos la imagen. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f. Para el lateral derecho. A ver cuánto nos da ese lateral derecho. Rápido. Límite cuando x tiende a f. ¿Cuál sería el criterio? Menos 1 por la derecha. ¿Cuál sería el criterio? X. X. Evaluando, porque es polinomio, se acabó. Menos 1. Tiene pinta de que es continua. ¿Y el límite lateral izquierdo? ¿Criterio cuál es? 1 sobre X. 1 entre X. 1 partido por X, no pasa nada, es polinomio, el dominio máximo contempla al menos 1, entonces menos 1. Por lo tanto, f continua en x igual a menos 1. Es continua, ¿verdad? Ok, vamos a ver si es derivable. Ya nos soplaron que no. Pero bueno, tomemos el criterio, lo vamos a poner por aquí. Yo no sé qué haré cuando tenga que dar clases presenciales. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para que sea derivable? La derivada lateral derecha es menos 1. Tiene que ser igual a la derivada lateral izquierda en menos 1. Entonces, bien, vamos a evaluar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de menos 1 más h menos f de menos 1 partido por h. Bien. Bueno, podemos hacerla así. Luego continuamos con otra. Si está a 0 por la derecha, ¿qué debe satisfacer? ¿Cuál es el criterio? X. El criterio es X. Entonces, este es muy sencillo. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha de... Bueno, el X simple y sencillamente va a ser sustituido por menos 1 más h. No pasa nada. Menos la imagen de menos 1. La imagen de menos 1 es... ¿Ya hemos visto? Menos 1, ¿verdad? Menos 1. Partido por h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de menos 1 más h más 1 entre h. Si usted hace todo bien, se le simplifican numeritos. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h entre h. ¿Cuánto da ese límite? Rápido. ¿Cuánto da? 0. No, Ah, no, espera. 1. 1, ¿verdad? Entonces la simplificación h entre h nos da 1.
Entonces, para que sea derivable, esa límite lateral izquierdo tiene, perdón, la derivada lateral izquierda tiene que darnos -1. Vamos a ver si nos da -1 o no. Ya nos soplaron que no, entonces vamos a verificarlo. Profe, perdón, se me acaba de cortar un toque. ¿Qué fue lo último que hizo? Lo último que hice fue calcular este límite. Vea que simplemente sustituimos en el criterio que era X, los valores de -1 más H y -1. Simplificas y H entre H es 1. Ah, ok. Derivada lateral izquierda, cuando H tiende a 0 por la izquierda, entonces f de -1 más H. ¿Quién es el criterio? 1 entre X. Entonces 1 partido por X, pero X va a ser sustituido por -1 más H. Eso es f de, A más de -1 más H, menos f de -1. ¿Cuánto da? -1. Ya lo habíamos calculado desde el puro inicio, -1 partido por H. Ojo, suma de fracciones algebraicas heterogéneas. ¿Cómo hago esa suma? Tenemos más 1 entre 1. Son fracciones homogéneas. No. ¿Cómo homogenizo? Vea que eso de homogenizar tiene que ver también con la racionalización. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es el denominador común? -1 más H. -1 más H. Este tiene -1 más H. Genial. Este no. ¿Cómo hago para que tenga -1 más H? Multiplico numerador y denominador por -1 más H, igual a lo que hacíamos con racionalización. ¿Se acuerdan? Y ya está. Ya son homogéneas, se pueden sumar. Los escucho bateados ahí. Se les olvidó esto ya. -1 más H, en el numerador queda 1 más -1 más H. Entre H. Bien, vamos a hacer este paréntesis mejor. Y ya en el numerador, vea que se nos va a simplificar el numerito, como siempre. Nos queda H partido por -1 más H partido por H, y esta es la fracción grande. ¿Qué hacemos? Debajo del H siempre hay un 1, ¿verdad? Multiplicar extremos con Eso. tal. Regla de la oreja. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo queda? Cuando es extremos por extremos, medios con medios. H por -1 más H. Vamos a poner el color aquí. H por -1 más H en el denominador, ¿verdad? Y en el numerador, H por 1, ¿verdad? H y H se simplifican y ya me quedó el límite para resolverlo. 1 partido -1 más H. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto da? -1. -1. Entonces, ¿es derivable o no? No. Ok, la derivada lateral derecha es diferente a la derivada lateral izquierda. Por lo tanto, no derivable. En X igual a -1. Pero vean lo importante de este ejercicio, gente. Lo importante de este ejercicio es que usted vio que es continua, pero no derivable. Entonces, hay algo muy potente o una relación muy estrecha entre ser continuo y ser derivable.
Ujú. Ya veremos cómo. ¿Por qué no es derivable? ¿Alguien que me diga? ¿Dónde no era derivable? En -1. En -1. ¿Qué pasa en -1? ¿Qué característica tiene que no tiene en en todo el resto de la gráfica? Que sus derivables laterales son diferentes. Pues sí, pero si usted ve la gráfica, ¿qué sucede? Se genera como... No, ¿Ah? Ok. yo digo que es por el piquito, así. Es un pico. Las derivadas no, bueno, las funciones no son derivables en piquitos, ya vimos. Ve, dice que es continua. Entonces, por ahí surgió el, el detalle en el grupo de Telegram de qué es ser suave. Ser suave es así, que no existen piquitos. O sea, ser suave es ser derivable en matemáticas. ¿Sí? Ser suave es así. Ser suave no es esto, un piquito, algo áspero, que se puede cortar el dedo. No, ser suave es eso. O sea, ser suave tiene que ver con ser derivable. Ven qué bonito, ya vamos agarrando cosas. Vamos ahí a ver las relaciones que existen entre derivabilidad y continuidad. Verá que está la derivada de la función respecto del tiempo en este caso. Vea que si usted toma esto y lo cambia por h es la misma definición, ¿verdad? Tal cual la hemos trabajado. Ujú. Bien, un teorema importantísimo. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Es un teorema. Si usted quisiera demostrar que una función es continua en ese punto, pruebe que es derivable y también automáticamente es continua. Pero al revés no es cierto. Que sea continua no implica que sea derivable. ¿Por qué no? Porque hay un contraejemplo que es ¿cómo se llama? Este que acabamos de hacer. Continua no implica derivable, pero derivable implica continua. Ahí, desde el punto de vista de la lógica, usted puede darle esto de una forma que significa lo mismo. Eso es súper importante. Que no ser continua implica no ser derivable. ¿Sí? Apréndanselo así. Si f es continua, si f es derivable, es continua. Pero si f no es continua, f no es derivable. Esas cosas ustedes pueden utilizarlas para demostrar según lo que le pidan. ¿Alguna pregunta de eso? Que sea derivable automáticamente nos dice que la función es continua. Que la función no sea continua automáticamente nos dice que f no es derivable. Y bueno, ¿dónde es que la función es derivable? En todo lugar, exceptuando una esquina, como ya vimos, un borde afilado, exceptuando una discontinuidad o un lugar donde la pendiente de la recta tangente me da infinito. O sea, tenemos una pendiente que es vertical. Si usted calcula la pendiente de la recta tangente en x igual a en esta función, le va a dar que es infinita porque es vertical. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Continuemos. Demuestre que la función, esa raíz, es continua, pero no derivable en x igual a 1. Vamos a ver cuántos ejercicios tenemos más. Tenemos 3. Yo creo que sí nos da chance. Que es continua, pero no derivable. Vamos a agregar una página adicional para hacerlo con calma. Para que sea continua, ¿qué debíamos buscar? Uh-huh. ¿Jóvenes? Escuchen. Sí, si la imagen existe. Ok, la imagen tiene que ser igual a ¿quién? Límite laterales. Límites laterales por ahí. Entonces, bien, la imagen de 1 ya vimos que es 0. Simplemente sustituyendo aquí x igual a 1
1 menos 1, 0, raíz de cúbica de 0, 0. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Bueno, de f es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la raíz cúbica de x menos 1. Es raíz cúbica, el dominio es R, se puede evaluar de una vez, es 0. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f, bueno, el criterio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la raíz cúbica de x menos 1. Bueno, es una raíz cúbica, el dominio es R, se puede evaluar. Perdonen, no, si está bien. 0. Por lo tanto, f continua en x igual a 1. Vamos con lo de con ser derivable. No me traje el criterio. Bien. Derivada lateral derecha. ¿En dónde? En 1. A ver cuánto nos da. Es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. ¿Cuánto es f de 1 más h? La raíz cúbica de 1 más h, entre paréntesis, menos 1. 1 más h menos 1. Menos la imagen de 1. ¿Quién era la imagen de 1? 0. 0. Gracias. Ahí partido por h. Vean qué bonito, se simplifican cosas dentro del radical. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de h entre h. Y bueno, ¿eso qué? Ley de potencias. Simple y sencillamente. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha, bueno, ley de potencias, me queda h a la 1/3 porque es un radical entre h. Es por ley de potencias 1/3 menos 1. ¿Cuánto es 1/3 menos 1? Menos 2/3, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Sí, menos 2/3. Menos 2/3. Como el exponente está negativo, usted puede ponerlo en el denominador, ¿verdad? Límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces, 1 partido por h a la 2/3. Pero 2/3 podemos escribirlo como radical. Ve que es solo jugar con ley de potencias. 1 entre la raíz cúbica de h cuadrado. Y h es 0, ¿verdad? Como h es 0, ¿qué pasa? 1 entre 0, ¿qué es? Infinito. Infinito, la derivada nos dio infinito. Más o menos infinito. Por lo tanto, basta con una. F no derivable. En x igual a 1. ¿Y por qué no es derivable? Pendiente vertical. Entonces, usted sabe que cuando la derivada le dio infinito, eso es porque tenemos este caso. Tenemos también el caso donde la función no es continua ni derivable. O sea que no es continua porque los límites laterales dieron diferentes y aquí las derivadas laterales dieron diferentes. Y tenemos este caso donde es continua, o sea, límites laterales dieron iguales, pero derivadas laterales no. Aquí, límites laterales dieron iguales, pero la derivada te dio infinito. ¿Preguntas? Profe, ahí en 1/3 que usted le restó un 1, eso, ¿por qué fue que lo hizo? Ley de potencias. 1/3 exponentes, vamos a ver. Tenemos a a la 1/3 entre a a la 1. Ley de potencias es a la 1/3 menos 1.
¿Se acuerda de eso? Sí. Y ya está. Ah, Menos ok. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Ok, ok. ¿Más preguntas? Bueno, continuemos con este. Y bueno, mejor dejemos este para ustedes. Tarea. Y este sí me importa verlo. Este es más bonito y más divertido. Vamos a agregarle una página. Ok, dice, determine los valores de m y n para los cuales f es derivable en los números reales. Utilice la función de la definición de derivada. ¿Qué haríamos? Piensen. Para que sea derivable, ¿qué debe satisfacerse? Que los límites laterales sean iguales. Derivadas laterales. ¿En dónde? Menos 1. En -1. Bueno, vamos a ver En cuánto. -1. Gracias. -1 tiene que ser igual a, ok, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de -1 más h, menos f de -1 entre h. ¿Cuánto da eso si sustituimos? ¿Quién es f cuando 0 va por la derecha? M por x al cubo más x más 2 por n. Ok. No entren en llamas, todo es exactamente igual. No se intimiden porque aparezcan más variables de las que usualmente estamos acostumbrados. Ok. Sin embargo, usted va a calcular la imagen de -1 más h. O sea que en estos valores de x que aparecen aquí, se van a cambiar por -1 más h. No se intimide que todo es igual. Este queda larguillo. Vamos a hacer esto más pequeño. Luego, hay que restar f de -1. ¿Quién es la imagen de -1? Ujú. Menos m más 5. Gracias. Vea que obviamente, desde que estemos trabajando este, utilizamos el de arriba porque el -1 está aquí, ¿verdad? Entonces, sustituimos x por -1, menos m más 5. Todo esto partido por h. Dios, ya parece algo complejo. -1 más h a la 3. ¿Cómo hacemos eso? Fórmula notable. Vamos a ver cómo es que se escribe -1 más h a la 3. Bueno, eso se hace con el binomio de Newton. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Esta es para la cuadrática. Esta es para la de grado 3. Entonces, vamos a agarrar y escribimos el número. Pero multiplicamos por el primer término a la 3 por el segundo término, que es h, a la 0. Sumamos. Tomamos el número y lo ponemos por aquí. 3 menos 1 a la, y el exponente quitamos 1 y se lo ponemos a este. 2 y se lo ponemos el que sobra al h. Luego, bueno, vamos a poner esto más para acá. Sumamos el tercer término, que es un 3, y hacemos lo mismo. Menos 1 y le quitamos 1 al exponente, o sea, 1, y se lo ponemos al h. Cuadrado. Y vamos a hacerlo más pequeño, a ver si nos cabe. El último término
tomamos el coeficiente numérico, lo ponemos y multiplicamos por menos 1 y le quitamos 1 al exponente, o sea 0, y lo multiplicamos por h a la 3. Así es como se consiguen todos los binomios de grados altos. ¿Entendieron? Pero para eso no había una fórmula notable. Una formulita, si usted quisiera aprendérsela, para mí se me olvidó. Ah, ok, Entonces, ok. puede hacerlo así. No hace falta que se lo aprenda, nada más como un patrón. Listo. Bien, si usted simplifica, eso le va a quedar menos 1 más 3h más menos 3h cuadrado más h a la 3. Esto es una expresión que vamos a poner por aquí como paréntesis. Esto es este choricillo, dijo por ahí uno de los cosas que tenía. Igual a límite cuando h tiende a 0 por la derecha de m por todo eso menos 1 más 3h menos 3h cuadrado más h a la 3 y ya. Más menos 1 más h más 2n y cerró menos por menos más m menos 5. Todo entre h. ¿Van bien o están perdidos? Todo perfecto, bro. Lo único que me confundió un poco fue el método que utilizó para ponerlo de la fórmula esa notable. Binomio de Newton. Sí. Vea que eso se construye con el triángulo de Pascal. Ese es el triangulito que usted pone unos en los extremos y dice, bueno, el del centro lo consigo con la suma de los que están arriba. Por ejemplo, 1, 1 y 1 y luego el que va aquí se consigue sumando este y este. O sea, va acá. 1 y 1, 2. ¿Cómo quedaría la cuarta línea? ¿Quién va aquí? 4. 4. ¿Quién va aquí? 5. Sí, 6. 3 y 2, sí. ¿Dónde está el...? Bueno, es que tiene que sumar cada una de las... Ajá. Este con este me genera el de aquí. Este con este el de aquí. Este con este el de aquí. ¿Cuánto da? 4. Entonces, si fuera de grado 4, ya usted sabe. Bueno, el primer número por la multiplicación del primer término elevado a la 4 por el segundo elevado a la 0. Y así restas cada vez un exponente a la variable que tenga. Bien, si les queda con alguna duda, pues lo vemos en consulta, ¿verdad? Por cierto, consulta de 10 a 11 y media. Vamos a terminar. Es el límite. H tiende a 0 por la derecha de, ahora sí, menos m más 3mh menos 3mh cuadrado más mh a la 3 menos 1 más h más m menos 5 partido por h. Vamos a ver si he dejado algo botado. Vamos a revisar con mis notas. Menos 1, h, 2n, h. Ah, ok, sí, dejé algo botado. El 2n, pero no pasa nada, no hemos hecho nada. Entonces vea que hasta aquí llega esto. Tenemos el menos 1 más h por aquí. Falta el 2n.
2n. Déjeme revisar. Ok, más bien tengo un error en mi solución. Eso fue lo que pasó. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si continuamos, era el 2n más m menos 5. A ver, este se va con este. El problema es que ahora quiero un montón de cosas con 2n y h5. A ver. Aquí. Sí, pareciera que me va a quedar algo muy complejo al final, porque va a ser que me va a quedar por aquí este n. Vamos a ver, 3mh, este de aquí, este menos 1 y el 5 no se cancelan, algo estamos haciendo mal. Profe, yo sí estoy confundidillo, Ujú, yo también, vamos a ver, menos. pero es que vea, en la parte de arriba, yo no entiendo por qué usamos la fórmula mx más 5. Yo imaginaba que teníamos que usarla abajo. Cuando se sustituyó al puro inicio f de menos 1, usamos la fórmula de arriba. La de aquí, usamos esta. Ajá. Sí, pero al otro lado no se tiene que usar la misma, después del menos. Me entró la duda aquí. Vamos a ver por qué. Sí, debe usarse la misma. Sí, y ahí nosotros usamos la otra. La de arriba. Ajá. De hecho, esa es mi duda, porque debería de usarse esta. Pero si el de arriba tiene el igual, no, Sí, no. esa es la contradicción en la que estoy dándole vuelta. Esa es la contradicción que le estoy dando mente. Bueno, hagamos una cosa. Hagámoslo utilizando la misma función y ya la otra clase les aclaro por qué. Ya les aclaro por qué, la otra clase. Utilicemos la función. Si usted evalúa menos 1, me va a quedar menos m menos 1 más 2n. Vamos a ver si es así lo que me escribí. Ajá. Así mismo, debería funcionar. De hecho, vean qué bonito, porque se le va a simplificar un montón de cosas. Hagámoslo así y ya la otra clase les aclaro con detalle por qué usar esa. Entonces este m menos 5 ya no es m menos 5, sino que es más m menos 1 menos 2n. Ya les verifico la otra clase por qué es que es esto, o posiblemente sea un error del ejercicio. Posiblemente el ejercicio debería ser así más bien. Y así. Ese puede ser un posible error del ejercicio. Voy a verificarlo mejor. Pero hagámoslo por el momento así. Ajá. Ese menos uno no es un más uno de lo que acaba de poner.
Vamos a ver. Menos por menos, un más. Gracias. Un más. Y el 2n está igual. No, sí está bien. Gracias. Así mismo. Como lo dice usted. Entonces, queda el 2n. Aquí va a aparecer un más m. Un más 1 y un menos 2n. Y ahora todo es bonito. Por el hecho de que este m se cancela con este 1 se va con este 2n se va con el 2n, que se fue aquí. Ajá. Y ahora sí que me va a quedar, vamos a ver. Límite cuando h tiende a 0 de 3mh menos 3mh cuadrado más mh a la 3 entre h. ¿Cómo resolvemos este? Profe, no dejo un H tirado. Un h tirado posiblemente. Sí, lo dejé botado. Ahí está. Más h. Es 0, ¿verdad? Este es este. Ahora sí, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cuánto daría el límite? Sacar el factor común la h. Sacamos factor común h. Vámonos por aquí. Quedaría h 3m menos 3mh más mh cuadrado más 1 entre h que se va a cancelar. El h tiende a 0, de modo que nos va a quedar 3m más 1. Ok, ¿verdad? 3m más 1, vamos a ver si coincide con lo que tenía. Excelente. Pero ojo, esta es solo la derivada lateral derecha. Vamos ahora con la izquierda. La izquierda debe salir más sencilla. Porque ya usamos otra función. Vamos a usar la otra función. Ok, derivada lateral derecha, izquierda. En menos 1 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h. Ya les confirmo la otra clase por qué usamos la misma función aquí. Menos 1 partido por h. Límite cuando h tiende a 0 de menos u, ok, m va a ser sustituido, o el x va a ser sustituido por menos 1 más h más 5 menos, ok, usemos la misma función, pero en menos 1. Ahora sí me va a quedar menos m más 5 partido por h. Bien. Es igual al límite cuando h tiende a 0. Ok, vamos a hacerle distributiva. Menos m más mh más 5 más m menos 5 entre h. Menos 1 por m menos m. M por h, mh. Y 5 por aquí. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Entonces todo está correcto. M se va con M, el 5 se va con el 5. Límite cuando h tiende a 0 de mh entre h, el resultado es m. Ok, entonces, ahora, como f' de menos 1 tiene que ser igual a f' en menos 1, nos debería de dar que el m, 3m más 1, o sea, esa derivada lateral derecha que nos dio 3m más 1, tiene que ser igual a m. Y vean qué bonito, ahí podemos despejar el m. De modo que nos queda m igual a un medio, menos un medio, perdón. M es menos un medio. Pasándome para allá, me genera un 2m. Y pasando este menos 1, este 1 para allá como negativo, queda menos 1 entre 2.
¿Entendieron? Ya luego la otra semana les digo por qué utilizamos la misma función. Pareciera que... ¿Será que el ejercicio está mal? No entiendo. Puede ser. Ujú. Bueno, ya encontramos uno de los valores, que es m. ¿Cómo hacemos para encontrar el n? Pregunta para todos. ¿Cómo hacemos para encontrar el n? Ve que con la derivabilidad nos generó a nosotros el m. ¿Qué sabíamos nosotros? Si es derivable, ¿qué es también? Continua. Continua. Entonces la continuidad nos va a dar el otro número. Continuidad. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f. Bien. ¿Cómo se comporta si x tiende a menos 1 por la derecha? Menos 1 por la derecha es porque el x es mayor a 1. O sea, se comporta del criterio feo. M, x a la 3 más x. Más x, perdón, ahí. Y más 2n. Y del otro lado, con el otro criterio. No es negativo. El criterio es mx más 5. Pero el m, ¿quién es? Menos un medio. Entonces nada más sustitúyalo. Ya sabe cuál es el valor de m. Úselo. Valor de m menos un medio. Y por aquí, valor de m también menos un medio. Ya casi terminamos. Ujú. Ok, ambos son polinomios. Se puede evaluar directamente y me va a quedar un medio menos 1x más 2n tiene que ser igual a menos por menos más un medio más 5. Ahora sí, vean qué bonito, se puede despejar el n. 2n tiene que ser igual a este y este se van. 5 más 1, que es 6. N resulta que era 3. Uf. Bien, posiblemente me huele que hay un error en el ejercicio a la hora de plantearlo. Voy a hacerlo en detalle de varias formas a ver si existe un problema. Porque estas respuestas, m igual a un medio, perdón, menos un medio, y n igual a 3, son las respuestas del ejercicio. Ahí bien hecho. Bueno, ¿alguna preguntita de eso? Sí, profe, yo arriba, digamos, donde nos dan el enunciado, ahí, digamos, ¿en qué influye que sea mayor o igual, que tenga el igual? Ese es el problema, por eso es que estábamos trabados. Que influya o no quiere decir quién es la imagen de f. ¿Ve? La imagen de menos 1. Porque, en teoría, menos 1 se incluye en este. Ah, que el que trae el igual es el que es la imagen. Ajá, el que Ah, ok, contiene ok. la imagen de 1. Perdón, de menos 1. Y entonces, Por digamos, los eso, dos no podrían traer el igual. no. A no ser que diera exactamente igual. En ambos lados. Es que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No sería función. Sí, hay que ver cómo arreglar ese problema. Vamos a ver. Porque, de hecho, el ejercicio anterior, bueno, la parte del límite lateral derecho, la derivada lateral derecho, le estábamos haciendo pensando en esto, considerando que el menos 1 estaba incluido aquí y no se nos eliminaba de ninguna forma el 2n, porque ocupábamos dar m de alguna forma, m igual a un número. Por eso lo utilizamos con este, asumiendo que el igual estuviera contenido aquí, ¿verdad? Tiene más sentido
que el m estuviera contenido aquí. Que el -1. Tal vez que lo pusieron mal, profe. Posiblemente. Hay que revisarlo. Yo lo voy a revisar y les digo. Bien, más preguntitas de esto. Tienen tarea obligatoria para el fin de semana, que es aprenderse una lista de fórmulas que yo les voy a mandar, que son las derivadas. Se las aprenden de memoria. Nada más. Para que vean cómo se usa. Por ejemplo, la derivada del exponencial e a la x es e a la x. Y todo ese montón de cosas que yo les voy a mandar ahora más tarde. Recuerden, consulta de 10 a 11:30. Me avisan si quieren ir a consulta. Y quedaríamos, gente. No sé si tienen más preguntitas. Sí, con esas fórmulas que nos va a mandar, también nos va a mandar prácticas. Con las fórmulas. Sí, bueno, las prácticas con esas fórmulas van a estar para la otra semana. Ya ustedes tienen prácticas de esta semana, ¿verdad? Tienen lista de tareas de esta semana. Obviamente, las formulitas y todo eso, nada más apréndanselas de memoria. Y si quieren pueden ir traveseando ahí un poquito con un video que les voy a mandar. Para que lo tengan por ahí. Gracias por todo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Buen provecho. Me avisan si van a ir a consulta. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Bonito día. profe. Chao.